Hubo un hombre que durante toda su vida fue conocido por una sola característica. Todos decían lo mismo sobre él. Siempre puedes contar con él. Nunca te dará la espalda. Es incapaz de guardar rencor. Escuchar esas palabras lo hacía sentir orgulloso. Creía que había encontrado el verdadero propósito de su existencia: ayudar a los demás, estar presente cuando nadie más lo estaba, comprender incluso a quienes nunca se esforzaban por comprenderlo. Con el paso de los años, esa forma de vivir se convirtió en su identidad. Si alguien tenía un problema, él aparecía. Si una relación estaba a punto de romperse, era quien intentaba salvarla. Si una persona lo decepcionaba, encontraba una explicación para justificar su comportamiento. Pensaba que eso era amor. Pensaba que eso era empatía. Pensaba que cuanto más sacrificara de sí mismo, más valiosa sería su vida. Pero un día ocurrió algo inesperado. No fue una gran traición, no fue una discusión explosiva, no fue un acontecimiento extraordinario. Fue simplemente el cansancio de haber entregado tanto sin recibir la misma honestidad. Miró hacia atrás y descubrió que durante años había conocido perfectamente el dolor de los demás, pero casi nunca había escuchado el suyo. Había aprendido a leer las heridas ajenas, pero había ignorado las propias. Y en ese instante, dejó de perseguir personas que nunca habían hecho un solo paso hacia él. Dejó de explicar cada decisión. Dejó de justificar por qué necesitaba descansar. Se volvió más silencioso, más sereno y mucho más selectivo con la energía que entregaba. Quienes lo rodeaban comenzaron a decir que había cambiado. Algunos aseguraban que se había vuelto frío. Otros afirmaban que ya no era la buena persona de antes. Sin embargo, muy pocos comprendieron lo que realmente estaba sucediendo. Lo que parecía frialdad era, en realidad, el nacimiento de una conciencia completamente nueva. Carl Gustav Jung comprendió este fenómeno mucho antes de que la psicología moderna comenzara a hablar de límites emocionales. Él sabía que existe un momento en la vida en el que una persona profundamente empática deja de vivir para satisfacer las expectativas de los demás y comienza, por fin, a descubrir quién es realmente. Quizá por eso has llegado hasta este video. Tal vez tú también sientes que algo dentro de ti ha cambiado. Puede que antes buscaras agradar a todo el mundo y ahora necesites más silencio que compañía. Quizá has dejado de justificarte constantemente o has aprendido a decir no, sin sentir que estás traicionando a nadie. Y precisamente por eso algunas personas ya no te reconocen. Si esta historia resuena contigo, quédate hasta el final, porque descubrirás que aquello que muchos llaman frialdad podría ser, según Carl Jung, una de las señales más profundas del despertar psicológico. Antes de continuar, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios una frase nacida de tu propia experiencia sobre el momento en que comprendiste que necesitabas proteger tu paz interior. No una palabra aislada, sino una reflexión personal. Cuando miles de personas comparten su conciencia, se crea una poderosa energía colectiva que inspira a quienes todavía están atravesando ese mismo camino. Si disfrutas este tipo de contenido, deja tu me gusta, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si ya formas parte de los miembros del canal, gracias por apoyar este proyecto. Y si deseas colaborar de una manera especial para que podamos seguir creando videos como este, también puedes utilizar el Super Chat. Tu apoyo hace posible que estas reflexiones lleguen cada día a más personas. Cuando escuchamos la palabra empatía, solemos imaginar inmediatamente una virtud. Pensamos en alguien capaz de comprender a los demás, de escuchar sin juzgar, de acompañar en los momentos difíciles y de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Todo eso es cierto. Pero Jung nos invita a formular una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué algunas personas sienten una necesidad casi irresistible de salvar a todo el mundo? ¿Por qué existen individuos incapaces de poner límites incluso cuando están siendo lastimados?
¿Por qué hay personas que experimentan culpa cada vez que eligen cuidar de sí mismas? Estas preguntas cambian por completo la manera de entender la empatía. Según Carl Jung, muchos de los comportamientos que la sociedad considera virtudes pueden tener raíces inconscientes mucho más complejas. Una persona puede ayudar por auténtica compasión, pero también puede hacerlo porque teme ser rechazada. Puede sacrificarse porque desde muy pequeña aprendió que solo recibiría amor si era útil para los demás. Puede convertirse en la persona que siempre resuelve los problemas ajenos porque, en el fondo, cree que su valor depende de cuánto sea capaz de entregar. Esta idea transforma completamente nuestra manera de mirar la bondad, porque no toda bondad nace de la libertad, en ocasiones nace del miedo. Miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a no sentirse suficiente. Poco a poco la persona, ese concepto tan importante dentro de la psicología de Jung, comienza a construir una identidad muy específica. Yo soy quien siempre comprende. Yo soy quien nunca falla. Yo soy quien siempre está disponible. Al principio esta identidad parece maravillosa. La gente agradece, reconoce, admira, busca constantemente a esa persona cuando necesita apoyo, y sin darse cuenta, el empático termina creyendo que ese personaje es todo lo que realmente es. Ahí comienza el verdadero problema, porque cuando toda tu identidad depende de satisfacer las necesidades de los demás, dejas lentamente de escuchar las tuyas. Cada vez que dices sí cuando por dentro deseas decir no, una parte de ti se debilita. Cada vez que justificas una falta de respeto para evitar una discusión, algo dentro de tu conciencia guarda silencio. Cada vez que perdonas antes de sanar, la herida no desaparece. Simplemente queda escondida. Durante mucho tiempo nada parece ocurrir. El empático continúa sonriendo, continúa ayudando, continúa comprendiendo. Pero en el fondo empieza a aparecer un cansancio difícil de explicar. No es un cansancio físico, es una fatiga del alma. Es la sensación de haber vivido demasiado tiempo interpretando un personaje que los demás esperan ver. Jung afirmaba que cuando la persona domina completamente la vida de un individuo, el verdadero ser comienza a pedir atención desde el inconsciente. No lo hace gritando. Lo hace mediante una incomodidad silenciosa, una sensación constante de vacío, una tristeza que no tiene una causa evidente, una necesidad creciente de alejarse del ruido. El empático comienza entonces a hacerse preguntas que antes nunca se había permitido formular. ¿Quién soy cuando dejo de intentar salvar a todos? ¿Quién soy cuando dejo de ser indispensable? ¿Quién soy si ya no necesito la aprobación constante de los demás? Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero tienen el poder de cambiar una vida entera, porque obligan a mirar hacia un lugar que muchos evitan durante años, el interior. Y precisamente allí comienza el viaje más importante descrito por Carl Jung, el camino de la individuación. Un proceso en el que la persona deja de vivir únicamente según las expectativas del mundo para descubrir la verdad más profunda sobre sí misma. Pero ese camino tiene un precio. Exige abandonar viejas máscaras, aceptar que no todos comprenderán el cambio, y tener el valor de decepcionar a quienes solo apreciaban la versión de nosotros que nunca ponía límites. Es justamente en ese instante cuando el empático empieza a parecer frío ante los ojos de quienes jamás conocieron su verdadero corazón. Sin embargo, lo que está ocurriendo no es un endurecimiento del alma, es el nacimiento de una conciencia que, por primera vez, ha decidido dejar de confundirse con el sacrificio. Y ese será apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda de lo que la mayoría de las personas imagina. A partir de ese momento, comienza una transformación que muy pocas personas logran comprender desde fuera. Lo curioso es que el empático no cambia de un día para otro. La mayoría cree que se volvió distante después de una decepción concreta, de una traición o de una relación difícil. Pero la realidad psicológica es muy distinta. Ese cambio empezó mucho antes, en silencio, acumulándose poco a poco dentro del inconsciente. Cada vez que soportó una falta de respeto para evitar un conflicto, cada vez que ocultó una tristeza para no preocupar a los demás, cada vez que sonrió mientras por dentro se sentía completamente agotado. Nada de eso desapareció, todo quedó registrado en las capas más profundas de su psique.
Jung afirmaba que aquello que reprimimos nunca deja de existir, simplemente desciende hacia el inconsciente y continúa actuando desde allí. Por eso muchas personas llegan a un punto de su vida en el que sienten un cansancio inmenso sin entender su origen. Creen que necesitan unas vacaciones, cambiar de trabajo o empezar una nueva relación. Sin embargo, el verdadero agotamiento no proviene del exterior. Proviene de haber vivido demasiado tiempo alejados de sí mismos. El empático suele tardar muchos años en descubrir esta verdad, porque desde pequeño aprendió a observar cuidadosamente las emociones ajenas. Aprendió a detectar cuando alguien estaba triste, cuando alguien necesitaba ayuda, cuando alguien estaba a punto de romperse. Desarrolló una sensibilidad extraordinaria para percibir el mundo emocional de los demás. Pero mientras perfeccionaba esa capacidad, ocurría algo muy curioso. Nadie le enseñaba a escuchar sus propias emociones. Nadie le preguntaba qué necesitaba. Nadie le enseñaba que también tenía derecho a sentirse cansado. Que podía decir no, que podía retirarse, que podía elegir su paz antes que la aprobación. Así fue creciendo con una idea profundamente equivocada. Creyó que el amor consistía en olvidarse de sí mismo, y durante mucho tiempo esa idea pareció funcionar. Las personas lo buscaban, lo felicitaban, le decían que tenía un corazón enorme, lo convertían en el confidente de todos. Pero casi nadie se preguntaba quién sostenía al que sostenía a todos. Esta es una de las preguntas más importantes de toda la psicología de Jung, porque revela un mecanismo inconsciente que suele permanecer oculto durante décadas. Muchas personas desarrollan una identidad basada exclusivamente en ser necesarias, no porque realmente lo deseen, sino porque en algún momento de su historia asociaron el amor con la utilidad. Si soy útil, me querrán. Si resuelvo los problemas de todos, nunca me abandonarán. Si siempre estoy disponible, jamás me rechazarán. Estas creencias rara vez aparecen de forma consciente, se instalan lentamente en la personalidad, y desde allí comienzan a dirigir la vida entera, cada decisión, cada relación, cada sacrificio. Por eso Jung insistía en que la mayor parte de nuestra existencia está gobernada por contenidos inconscientes. Mientras no los hagamos conscientes, seguiremos llamando destino a lo que en realidad son patrones psicológicos. Y eso es exactamente lo que ocurre con muchos empáticos. No eligen libremente sacrificarse. Repiten una programación emocional que jamás cuestionaron, hasta que un día sucede algo inesperado. Ya no pueden continuar. No porque hayan dejado de amar, sino porque han llegado al límite de aquello que su alma puede soportar. Es entonces cuando aparece una sensación muy extraña. Empiezan a disfrutar del silencio. Necesitan pasar tiempo solos. Dejan de responder inmediatamente a todos los mensajes. Empiezan a seleccionar cuidadosamente con quién comparten su energía, y cuanto más avanzan en este proceso, más evidente se vuelve un fenómeno que Jung describió en numerosas ocasiones. Las personas comienzan a proyectar sobre ellos aquello que no son capaces de aceptar en sí mismas. Quien depende de la aprobación ajena, dirá que el empático se volvió orgulloso. Quien manipula mediante la culpa dirá que ahora es egoísta. Quien está acostumbrado a controlar a los demás afirmará que ya no tiene sentimientos. Pero ninguna de esas opiniones describe realmente al empático. Describen únicamente el conflicto interno de quien las pronuncia. La proyección es uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung. Consiste en atribuir a otra persona aspectos de nosotros mismos que todavía no hemos reconocido. Por eso alguien que vive dominado por el miedo al abandono suele interpretar cualquier límite como un rechazo. Quien no sabe respetarse difícilmente comprenderá a alguien que comienza a hacerlo. Quien nunca ha aprendido a convivir consigo mismo verá el silencio como una amenaza, no porque el silencio sea peligroso, sino porque revela aquello de lo que lleva años huyendo. El empático, sin proponérselo, se convierte entonces en un espejo. Su tranquilidad incomoda, su serenidad desconcierta, su capacidad para no reaccionar inmediatamente deja confundidas a muchas personas, porque el mundo está acostumbrado a respuestas impulsivas, está acostumbrado a justificar constantemente, a discutir por cualquier cosa, a demostrar una y otra vez el propio valor. Pero quien ha recorrido el camino de la individuación ya no necesita hacerlo, no porque se considere superior, sino porque ha comprendido algo esencial. El valor personal nunca dependió de la aprobación de los demás. Siempre estuvo dentro. Simplemente permanecía oculto bajo años de miedo,
de culpa y de necesidad de reconocimiento. Y cuando ese descubrimiento finalmente ocurre, la vida cambia por completo. No cambian únicamente las relaciones, cambia la manera de caminar, la forma de hablar, la manera de mirar. Incluso el silencio adquiere un significado diferente. Ya no es un silencio nacido del dolor, es un silencio nacido de la paz. Y precisamente esa paz es la que muchas personas interpretan como frialdad, sin darse cuenta de que están observando a alguien que, por primera vez en su vida, ha dejado de sobrevivir para comenzar verdaderamente a vivir. Y ese será apenas uno de los primeros efectos visibles del encuentro con aquello que Jung llamó la sombra, porque será precisamente allí donde el empático descubrirá las partes de sí mismo que durante toda una vida creyó que debía esconder para ser digno de amor. Existe otro momento decisivo en la vida del empático que Carl Jung habría considerado una verdadera iniciación psicológica. No ocurre cuando deja una relación, ni cuando cambia de trabajo, ni siquiera cuando decide alejarse de ciertas personas. Ocurre cuando descubre que durante años confundió el amor con la responsabilidad absoluta por la felicidad ajena. Esa revelación suele ser dolorosa porque obliga a revisar toda la historia personal. El empático comienza a recordar situaciones que antes justificaba con facilidad, personas que siempre pedían, pero nunca ofrecían, relaciones donde únicamente él hacía esfuerzos para mantener el vínculo, conversaciones en las que terminaba cargando con problemas que jamás le pertenecieron. Durante mucho tiempo interpretó todo eso como una demostración de generosidad. Ahora comprende que, en muchos casos, también existía una profunda dificultad para poner límites. Jung explicaba que el inconsciente busca siempre el equilibrio. Cuando una parte de la personalidad domina por completo, la psique intenta compensarla. Si una persona reprime constantemente su capacidad de defenderse, esa energía no desaparece. Permanece oculta hasta que encuentra una manera de manifestarse. Por eso muchos empáticos experimentan un cambio que incluso ellos mismos no logran entender al principio. De repente ya no sienten la necesidad de responder inmediatamente a cada petición. Ya no experimentan la misma culpa cuando deciden descansar. Descubren que pueden escuchar a alguien sin absorber su sufrimiento. Comprenden que ayudar no significa cargar con la vida de los demás. Esta diferencia transforma por completo la manera de relacionarse con el mundo. Antes pensaban que debían resolver todos los conflictos. Ahora entienden que cada ser humano tiene un camino que solo él puede recorrer. Antes creían que el amor consistía en permanecer siempre. Ahora descubren que también existe amor en la capacidad de marcharse cuando una relación destruye la dignidad de ambas personas. Jung afirmaba que nadie puede vivir la vida de otro. Cada individuo debe enfrentarse a sus propias sombras, reconocer sus propias contradicciones y asumir la responsabilidad de su desarrollo interior. Intentar hacer ese trabajo por alguien más no es amor. Es una ilusión de control. El empático maduro deja de sentirse responsable del destino emocional de todos los que lo rodean. Comprende que puede acompañar, inspirar, escuchar y ofrecer apoyo, pero no puede recorrer el camino que corresponde a otra persona. Esta comprensión le devuelve una enorme cantidad de energía que durante años permaneció atrapada en preocupaciones ajenas. Empieza entonces a dedicar tiempo a aquello que había postergado durante demasiado tiempo. Retoma sueños olvidados. Aprende nuevas habilidades. Disfruta del silencio sin sentir culpa. Descubre el placer de una caminata sin mirar constantemente el teléfono. Lee un libro sin la necesidad de responder inmediatamente a cada mensaje. Aprende a permanecer consigo mismo sin experimentar ansiedad. Y cuanto más desarrolla esta capacidad, más evidente se vuelve otra verdad que Jung señaló repetidamente. La mayoría de las personas no ama a los demás tal como son. Ama la función que cumplen dentro de su propia historia. Mientras el empático resolvía problemas, recibía reconocimiento. Mientras estaba siempre disponible, era considerado indispensable. Mientras nunca decía que no, parecía extraordinario. Pero cuando deja de cumplir esa función, algunas personas sienten que ya no lo conocen.
En realidad nunca conocieron su esencia, solo conocieron el papel que interpretaba. Esta revelación puede resultar profundamente dolorosa porque obliga a aceptar que muchas relaciones estaban sostenidas por expectativas y no por un verdadero conocimiento mutuo. Sin embargo, también representa una enorme liberación, porque por primera vez el empático deja de invertir su energía en mantener una imagen y comienza a invertirla en descubrir quién es realmente. Jung llamaba a este proceso individuación precisamente porque consiste en convertirse en un individuo completo y no en una colección de máscaras diseñadas para satisfacer a los demás. Este camino exige valentía. Exige aceptar que algunas personas se alejarán cuando ya no puedan manipularnos mediante la culpa. Exige soportar que quienes antes nos elogiaban, ahora nos critiquen. Exige tolerar el malentendido sin sentir la necesidad de explicarlo todo. Pero también ofrece una recompensa incomparable. Una paz que no depende de la aprobación externa. Una estabilidad que no desaparece con la primera crítica. Una confianza que no necesita demostrarse constantemente. El empático descubre entonces que la verdadera fortaleza no consiste en soportarlo todo. Consiste en saber exactamente qué merece permanecer en su vida y qué necesita dejar atrás. Esta claridad cambia incluso la forma en que observa el sufrimiento humano. Continúa sintiendo compasión, pero ya no convierte cada historia ajena en una carga personal. Sigue emocionándose con el dolor de los demás, pero comprende que no puede salvar a quien no desea transformarse. Sigue ofreciendo ayuda cuando es posible, pero deja de destruirse intentando rescatar a quienes rechazan cualquier responsabilidad sobre su propia existencia. Y precisamente aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de Carl Jung. La compasión auténtica nunca destruye a quien la ofrece. Si una forma de ayudar exige perder la propia paz, la propia identidad y la propia salud emocional, entonces ya no estamos hablando de compasión, sino de sacrificio inconsciente. El empático que comprende esta diferencia deja de vivir movido por el miedo y comienza a actuar desde la conciencia. Sus decisiones ya no nacen de la necesidad desesperada de ser aceptado, sino del profundo respeto hacia aquello que ha descubierto en su interior. Esa es la razón por la cual parece tan tranquilo. No porque la vida haya dejado de presentarle dificultades, no porque haya dejado de sentir, sino porque finalmente aprendió que ninguna tormenta exterior puede destruir a quien ha encontrado un verdadero hogar dentro de sí mismo. A medida que este proceso continúa, el empático comienza a descubrir algo que durante muchos años permaneció completamente oculto. Empieza a comprender que una gran parte del sufrimiento que experimentó no fue provocada únicamente por las personas que encontró en su camino, sino también por la imagen que había construido de sí mismo. Jung insistía en que el ser humano no solo vive condicionado por el mundo exterior. Vive, sobre todo, condicionado por las historias que inconscientemente cuenta acerca de quién es. Si alguien ha repetido durante 20 o 30 años que debe ser fuerte para todos, terminará creyendo que pedir ayuda es una señal de debilidad. Si una persona ha aprendido que solo merece amor cuando resuelve los problemas ajenos, llegará un momento en que incluso el descanso le parecerá un acto egoísta. Estas ideas rara vez aparecen de forma consciente. Se convierten en verdades silenciosas que dirigen cada decisión sin que la persona llegue siquiera a cuestionarlas. Por eso Jung afirmaba que hasta que el inconsciente no se hace consciente, seguirá gobernando nuestra vida y llamaremos destino a aquello que en realidad son patrones profundamente arraigados. El empático comienza entonces a observar su pasado con una mirada completamente diferente. Ya no se limita a recordar quién lo hirió. Empieza a preguntarse por qué permaneció tanto tiempo donde era evidente que no existía reciprocidad. Deja de concentrarse únicamente en quienes abusaron de su bondad y empieza a investigar la necesidad interna que lo llevaba una y otra vez hacia relaciones semejantes. Esta pregunta marca un antes y un después, porque desplaza la atención desde los demás hacia uno mismo. Y justamente allí empieza la verdadera libertad psicológica.
Mientras toda la responsabilidad recae sobre el comportamiento ajeno, la persona permanece atrapada esperando que el mundo cambie. Pero cuando comprende que también existen mecanismos inconscientes dentro de ella que necesitan ser transformados, recupera un poder que nunca imaginó poseer. Jung veía este momento como el inicio de una auténtica reconciliación con el propio ser. El empático deja de verse exclusivamente como una víctima de las circunstancias y comienza a reconocerse como alguien capaz de modificar la forma en que participa en ellas. No puede cambiar el pasado. No puede controlar las decisiones de los demás, pero sí puede transformar la conciencia desde la cual construirá su futuro. Esta comprensión cambia profundamente su manera de amar. Ya no busca personas para completar los vacíos que durante años sintió dentro de sí. Busca compartir la vida con quienes también están comprometidos con su propio crecimiento interior. Ya no siente la necesidad de convencer a nadie de que merece respeto. Comprende que quien necesita ser convencido, probablemente nunca estuvo dispuesto a ofrecerlo de verdad. Tampoco intenta demostrar constantemente su valor. Descubre que el verdadero valor no necesita publicidad. Se manifiesta naturalmente en la coherencia entre lo que una persona piensa, siente y hace. Poco a poco desaparece la ansiedad por agradar. Desaparece el impulso de justificar cada decisión. Desaparece la necesidad de responder inmediatamente para evitar que alguien se moleste. Y en lugar de todo eso, aparece una serenidad mucho más profunda. Una serenidad que no depende de que todo salga bien, sino de saber que ya no está traicionando su propia conciencia. Este cambio también modifica la forma en que enfrenta los conflictos. Antes cualquier desacuerdo podía convertirse en una preocupación que duraba días. Analizaba una y otra vez cada conversación intentando descubrir qué había hecho mal. Buscaba la manera de reparar incluso aquello que no era su responsabilidad. Ahora observa el conflicto desde otro lugar. Escucha. Reflexiona. Reconoce sus errores cuando realmente existen, pero deja de cargar automáticamente con culpas que pertenecen a otros. Esta capacidad de diferenciar entre responsabilidad y culpa representa uno de los mayores signos de madurez emocional. Jung comprendía que una personalidad integrada no necesita defender constantemente una imagen perfecta de sí misma. Puede aceptar sus limitaciones sin destruir su autoestima. Puede equivocarse sin sentirse indigna de amor. Puede recibir una crítica sin convertirla inmediatamente en una condena personal. El empático descubre entonces algo que transforma todas sus relaciones. Entiende que poner límites no aleja a las personas correctas. Solo incomoda a quienes se beneficiaban de la ausencia de esos límites. Esta verdad suele producir un enorme impacto. Durante años creyó que decir no significaría quedarse solo. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Las relaciones superficiales empiezan a desaparecer, mientras las auténticas se fortalecen. Quienes realmente lo valoran respetan su crecimiento. Comprenden que su tranquilidad no es indiferencia, que su silencio no es desprecio, que su necesidad de cuidar su energía no representa una ofensa hacia nadie. Son precisamente esas relaciones las que comienzan a ocupar un lugar central en su vida. Ya no necesita rodearse de muchas personas para sentirse acompañado. Descubre que unas pocas conexiones verdaderas tienen mucho más valor que decenas de vínculos sostenidos únicamente por la costumbre, la dependencia o la conveniencia. Jung habría dicho que este es uno de los frutos más bellos del proceso de individuación. La calidad empieza a reemplazar a la cantidad. La autenticidad reemplaza a la apariencia. La paz reemplaza a la necesidad constante de aprobación. Y cuanto más avanza por este camino, más evidente se vuelve una paradoja extraordinaria. El empático nunca deja de ser profundamente sensible. Sigue emocionándose con la belleza, con la bondad y con el sufrimiento humano. La diferencia es que ahora esa sensibilidad ya no lo arrastra. Ya no lo convierte en prisionero de cada emoción que encuentra a su alrededor. Se ha transformado en una fuerza consciente, estable y serena. Ha aprendido que la verdadera empatía no consiste en absorber el dolor de todos, sino en conservar suficiente claridad interior
para ofrecer una presencia que inspire calma en medio del caos. Esa es la razón por la cual quienes lo observan desde fuera creen que se ha vuelto inalcanzable. No entienden que aquello que parece distancia es, en realidad, la consecuencia natural de alguien que finalmente ha dejado de buscar su valor en los ojos del mundo para descubrirlo en el lugar donde siempre había estado esperando, en las profundidades de su propia alma. Existe una imagen que Jung utilizaba con frecuencia cuando hablaba del desarrollo psicológico. Decía que un árbol no puede elevar sus ramas hacia el cielo si antes no ha permitido que sus raíces desciendan profundamente hacia la tierra. Esta metáfora parece sencilla, pero contiene una verdad inmensa sobre la vida de los empáticos. Durante muchos años intentan crecer únicamente hacia afuera. Quieren ser mejores amigos, mejores hijos, mejores parejas, mejores compañeros de trabajo. Invierten toda su energía en convertirse en personas capaces de sostener a quienes los rodean. Sin embargo, olvidan desarrollar aquello que sostiene su propia existencia. Sus raíces permanecen débiles porque toda la atención está dirigida hacia el exterior. Y cuando llegan las tormentas, esas raíces no logran mantener el equilibrio. Entonces aparecen el agotamiento, la ansiedad, la sensación de vacío y la impresión de haber vivido demasiado tiempo para los demás. No porque ayudar sea algo negativo, sino porque ninguna persona puede sostener continuamente el peso del mundo mientras ignora el suyo. Jung comprendió que toda energía psíquica necesita circular. Cuando una persona solo entrega y nunca recibe, tarde o temprano aparece un desequilibrio profundo. No se trata únicamente de recibir afecto o reconocimiento, se trata de recibir tiempo para uno mismo, descanso, silencio, creatividad y la posibilidad de existir sin tener que demostrar constantemente el propio valor. El empático suele descubrir esta verdad muy tarde. Durante años cree que cuidar de sí mismo significa abandonar a los demás. Pero un día comprende algo que cambia completamente su perspectiva. Nadie puede ofrecer paz si vive permanentemente en guerra consigo mismo. Nadie puede transmitir equilibrio si por dentro está completamente agotado. Nadie puede inspirar serenidad mientras sacrifica continuamente su propia salud emocional. Esta comprensión transforma incluso la manera en que interpreta el servicio a los demás. Antes ayudaba porque sentía que debía hacerlo. Ahora ayuda porque elige hacerlo libremente. Antes decía, sí, impulsado por la culpa. Ahora responde desde la conciencia. Antes confundía la compasión con la obligación. Ahora comprende que la verdadera compasión jamás exige destruirse para salvar a otro. Jung observó que las personas más integradas no son aquellas que nunca experimentan dolor, son aquellas que han aprendido a convivir con él sin permitir que dirija toda su existencia. El empático maduro continúa sintiendo tristeza cuando alguien sufre, continúa emocionándose frente a la injusticia, continúa conmoviéndose ante la bondad, pero ya no pierde el centro de sí mismo. Ha construido un espacio interior al que siempre puede regresar. Ese espacio no depende de las circunstancias, no depende de que todos lo comprendan, no depende de recibir aprobación constante. Es un lugar construido lentamente a través del autoconocimiento, y precisamente por eso resulta tan difícil de destruir. Esta estabilidad comienza a reflejarse en todos los aspectos de su vida. Sus decisiones dejan de ser impulsivas. Sus relaciones se vuelven más profundas y honestas. Sus conversaciones pierden dramatismo y ganan autenticidad. Incluso los conflictos cambian de naturaleza. Ya no discute para convencer. No intenta demostrar que tiene razón a cualquier precio. Escucha con atención. Expresa lo que considera verdadero y acepta que no todas las personas están preparadas para comprender el mismo mensaje en el mismo momento de sus vidas. Esta actitud desconcierta profundamente a quienes todavía viven, reaccionando desde el miedo. Esperan encontrar a la persona que conocían antes, aquella que se justificaba continuamente, que temía decepcionar, que soportaba cualquier comportamiento con tal de mantener la relación. Pero esa versión ya no existe, no porque haya desaparecido la bondad,
sino porque la bondad finalmente ha aprendido a caminar junto al discernimiento. Jung repetía que una conciencia más elevada no elimina las emociones humanas. Lo que hace es impedir que ellas gobiernen automáticamente nuestras acciones. El empático sigue sintiendo, pero ya no es esclavo de todo lo que siente. Observa sus emociones con respeto. Las escucha. Aprende de ellas, pero deja de obedecerlas ciegamente. Este cambio representa uno de los mayores logros del desarrollo psicológico, porque significa que la vida deja de ser una sucesión de reacciones inconscientes y comienza a convertirse en una expresión consciente del propio ser. Tal vez por eso muchas personas perciben a los empáticos maduros como seres tranquilos, casi inalcanzables. No entienden que esa tranquilidad no nació de la indiferencia. Nació de innumerables batallas interiores que nadie vio. Nació de noches de reflexión, de lágrimas silenciosas, de decisiones difíciles y de la valentía de renunciar a relaciones que durante mucho tiempo parecían indispensables. Todo ese recorrido dejó una huella profunda, una serenidad que ya no necesita imponerse, una fuerza que no necesita demostrar nada, una paz que no depende del comportamiento de los demás. Y quizá ese sea el aspecto más hermoso de toda la enseñanza de Carl Jung. La verdadera transformación nunca convierte a una persona en alguien menos humano, la convierte en alguien más auténtico, alguien que ya no vive para interpretar un papel, sino para expresar con libertad aquello que realmente es. Esa autenticidad puede resultar incómoda para quienes todavía viven detrás de sus propias máscaras, pero también se convierte en una inspiración silenciosa para quienes comienzan a sospechar que existe una forma mucho más profunda de vivir. Porque cuando un empático aprende finalmente a respetarse, sin darse cuenta enseña a los demás que el amor más verdadero nunca empieza sacrificando la propia alma, sino honrándola. Al final, quizá la pregunta nunca fue por qué algunos empáticos parecen volverse fríos. La verdadera pregunta es qué ocurre dentro de una persona cuando, después de años viviendo para los demás, decide finalmente regresar a sí misma. Carl Jung comprendió que toda transformación auténtica exige dejar atrás una antigua identidad. No es posible descubrir quiénes somos mientras seguimos aferrados a la versión de nosotros mismos que fue creada únicamente para obtener aceptación. Ese desprendimiento duele. Obliga a renunciar a relaciones, expectativas y certezas que durante mucho tiempo parecían indispensables. Pero también abre la puerta a una libertad que muy pocas personas llegan a experimentar. El empático descubre que no nació para cargar con el peso emocional del mundo, sino para vivir con el corazón abierto sin abandonar su propia verdad. Comprende que la compasión pierde su sentido cuando exige destruir la paz interior de quien la ofrece. Aprende que el amor auténtico jamás pide la desaparición de la propia identidad, porque donde uno debe dejar de ser quien es para conservar una relación, hace mucho tiempo dejó de existir el verdadero amor. Jung afirmaba que el privilegio de toda una vida consiste en convertirse en quien realmente somos. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de este camino. No se trata de dejar de sentir. No se trata de endurecer el corazón. No se trata de levantar muros contra el mundo. Se trata de integrar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que durante años fueron rechazadas por miedo a perder el cariño de los demás. Cuando el empático logra hacerlo, nace una serenidad que ya no depende de la aprobación externa. Continúa siendo amable, pero ya no permite que confundan su bondad con debilidad. Continúa siendo compasivo, pero ya no acepta relaciones construidas sobre el abuso emocional. Continúa ofreciendo amor, pero deja de entregarlo allí donde solo encuentra indiferencia, manipulación o desprecio. Desde fuera, muchos seguirán diciendo que cambió. Y tendrán razón, pero no porque se haya vuelto peor. Cambió porque dejó de vivir gobernado por el miedo. Descubrió que el respeto por uno mismo no es egoísmo, sino la condición indispensable para poder amar de una manera sana y consciente. Descubrió que la paz vale más que cualquier aprobación pasajera y que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa incomparable.
la libertad de existir sin necesidad de interpretar un personaje para ser aceptado. Quizá algunas personas nunca comprendan ese cambio. Tal vez continúen llamándolo distante, frío o inalcanzable. Pero quien ha recorrido este camino sabe que la verdadera distancia no consiste en alejarse de los demás. Consiste en vivir toda una vida alejado de uno mismo. Y cuando finalmente regresa a su propia esencia, el empático comprende que nunca perdió su capacidad de amar. Lo único que perdió fue el miedo a dejar de sacrificarse para merecer ese amor. Esa es la verdadera transformación de la que hablaba Carl Jung, no la transformación de alguien que deja de sentir, sino la de un ser humano que, después de enfrentarse a su sombra, integrar sus heridas y reconciliarse consigo mismo, descubre que la mayor muestra de amor hacia los demás comienza siempre con el profundo respeto hacia su propia alma. Y quizá, cuando ese día llegue para ti, también descubrirás que aquello que el mundo llamó frialdad era, en realidad, la forma más elevada de paz interior que una persona puede alcanzar.